El teléfono sonó justo cuando Carmen terminaba de lavar los platos del almuerzo. Secándose las manos con un paño de cocina, se acercó al aparato con cierta molestia. Nadie llamaba a esa hora, salvo para dar malas noticias. Diga, contestó, apoyándose contra la pared de azulejos blancos de su pequeña cocina en Valencia. El silencio al otro lado de la línea duró unos segundos más de lo normal. Carmen estuvo a punto de colgar cuando una voz familiar, aunque envejecida por el tiempo, pronunció su nombre. ¿Carmen? Soy yo, Miguel. Las rodillas le temblaron. Su hermano mayor. Aquel que había desaparecido hace 15 años sin explicación, dejando a toda la familia sumida en preguntas sin respuesta. Miguel, el favorito de su padre, el heredero del negocio familiar, el que debía casarse con la hija de los Ramírez para unir las dos familias más influyentes del pueblo. ¿Qué quieres?, preguntó ella, con la voz seca como papel de lija. Papá está muriendo, Carmen. El médico dice que le quedan pocas semanas. La noticia no era del todo inesperada. A sus 78 años, Antonio Fuentes llevaba años luchando contra un cáncer que le consumía lentamente. Lo que sí resultaba sorprendente era que Miguel lo supiera, que estuviera informado sobre la salud de un padre al que había abandonado. ¿Y ahora te importa? ¿Después de 15 años? El silencio volvió a apoderarse de la línea. Carmen miró por la ventana hacia la calle estrecha donde los vecinos tendían la ropa bajo el sol mediterráneo. La vida seguía su curso normal mientras su mundo interior se sacudía con la fuerza de un terremoto. Necesito verte, dijo finalmente Miguel. Hay cosas que no sabes, que nunca te contaron. Lo que no sé es por qué desapareciste la noche antes de tu boda, dejando a Lucía plantada en el altar y a papá destrozado. Eso es lo que no sé, Miguel. Por eso mismo tenemos que hablar. No fue como crees. Carmen cerró los ojos. Los recuerdos se agolpaban en su mente, el vestido blanco de Lucía colgado en su habitación, esperando el gran día, su padre dando explicaciones humillantes a los invitados, su madre llorando hasta quedarse dormida durante semanas. Y ella, con apenas 25 años, asumiendo las responsabilidades del negocio familiar porque alguien tenía que hacerlo. ¿Dónde estás? En Madrid, pero puedo estar en Valencia mañana. Carmen respiró hondo. Los años de resentimiento pesaban demasiado como para desvanecerse con una simple llamada. Mañana a las 5, en la cafetería Flor de Valencia. No le diré nada a papá ni a mamá hasta saber qué es lo que quieres. Gracias, Carmen. Te lo explicaré todo, te lo prometo. Cuando colgó, Carmen se quedó mirando el teléfono como si fuera un objeto extraño. 15 años sin saber nada de su hermano mayor, y ahora aparecía justo cuando su padre agonizaba. No podía ser casualidad. Esa noche, mientras preparaba la cena para su marido Javier y sus dos hijos adolescentes, Carmen mantuvo la compostura. Hablaron de temas cotidianos, los exámenes de Martín, el viaje de estudios de Elena, los problemas con un proveedor en la empresa. Nada sobre la llamada, nada sobre Miguel. Ni siquiera cuando Javier, notando su inquietud, le preguntó si le pasaba algo. Solo estoy cansada, mintió, evitando su mirada. A la mañana siguiente, Carmen se vistió con más cuidado de lo habitual. Eligió un vestido azul marino que le daba un aire de autoridad, se maquilló ligeramente y se recogió el cabello en un moño bajo. Quería que Miguel la viera fuerte, no como la hermana pequeña que siempre había necesitado su aprobación. La cafetería Flor de Valencia era un local tradicional en el centro de la ciudad, con mesas de mármol y sillas de madera oscura. Carmen llegó 10 minutos antes de la hora acordada y eligió una mesa en el rincón, desde donde podía ver la puerta sin ser observada inmediatamente. Pidió un café solo y esperó. A las 5 en punto, un hombre entró en la cafetería. Carmen casi no lo reconoce. El Miguel que recordaba era un joven apuesto de sonrisa fácil y porte elegante. El hombre que tenía delante parecía mucho mayor que sus 43 años, con canas prematuras, rostro demacrado y hombros caídos. Solo sus ojos, de un verde intenso como los de su madre, seguían siendo los mismos. Miguel la localizó y se acercó lentamente. Se detuvo frente a la mesa,
inseguro sobre cómo saludarla. Carmen no se levantó. «Hola, Carmen», dijo él, con voz apenas audible. «Siéntate», respondió ella, señalando la silla frente a la suya. Miguel obedeció. Un silencio incómodo se instaló entre ellos, mientras el camarero se acercaba a tomar su pedido. «Solo un café con leche, sin azúcar». «Te has convertido en una mujer impresionante», comentó Miguel cuando el camarero se alejó. «Papá debe estar orgulloso». Carmen soltó una risa amarga. «¿Por qué has vuelto ahora, Miguel? ¿Qué es lo que quieres?» Él bajó la mirada, jugueteando con la cucharilla de su café. «Sé que es difícil de entender, pero nunca quise irme así. No tuve elección». «Siempre hay elecciones, Miguel. Tú elegiste desaparecer sin dar explicaciones, dejando a la familia destruida». «No fue así», insistió él, levantando la mirada. Sus ojos verdes brillaban con intensidad. «Papá me obligó a irme». Carmen sintió como si le hubieran dado una bofetada. «¿Qué estás diciendo? Papá estuvo destrozado cuando te fuiste. Te buscó durante meses». «Eso es lo que él quería que creyerais». Miguel sacó del bolsillo interior de su chaqueta un sobre amarillento y lo deslizó sobre la mesa. «Lee esto. Son las cartas que te escribí durante años. Cartas que nunca recibiste porque papá las interceptaba». Carmen miró el sobre con desconfianza. «¿Esperas que crea que papá te echó y luego fingió tu desaparición? ¿Por qué haría algo así?» Miguel respiró hondo, como si se preparara para sumergirse en aguas profundas. «Porque descubrí sus negocios con los Ramírez. El verdadero motivo de mi matrimonio con Lucía no era unir a las familias por amor o tradición. Era para tapar un fraude millonario que llevaría a la ruina a docenas de familias del pueblo». Carmen sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero formaban una imagen que no quería ver. Una imagen que amenazaba con destruir todo lo que creía saber sobre su familia. Carmen sostuvo el sobre entre sus manos temblorosas. Las palabras de Miguel resonaban en su cabeza, imposibles de ignorar pero igualmente difíciles de creer. Su padre, Antonio Fuentes, el hombre respetado por toda Valencia, ¿un estafador? «No puedo aceptar esto así», murmuró, sin abrir el sobre. «Necesito pruebas, no solo tus palabras». Miguel asintió lentamente. «Lo entiendo. En tu lugar, yo tampoco me creería. Pero puedo demostrártelo». Sacó su teléfono y buscó algo. «Tengo documentos, grabaciones. Todo lo guardé porque sabía que algún día tendría que explicárselo a alguien de la familia». Le mostró fotografías de contratos, firmas, cifras que no cuadraban. Carmen, que había dirigido la empresa familiar durante los últimos 15 años, reconoció patrones extraños que siempre había atribuido a la forma anticuada de llevar los negocios que tenía su padre. «¿Estas cuentas?», susurró, frunciendo el ceño. «Hay dinero que entra y sale sin explicación». «Exacto. Papá y el señor Ramírez llevaban años desviando fondos. Mi matrimonio con Lucía era la forma perfecta de fusionar las empresas sin levantar sospechas sobre las cuentas combinadas». Carmen dejó el teléfono sobre la mesa. «¿Y Lucía? ¿Ella lo sabía?». «No al principio. Se lo conté la noche antes de la boda». Miguel desvió la mirada hacia la ventana, como si buscara algo en la calle bulliciosa. «Por eso no me fui solo, Carmen. Nos fuimos juntos». Esta revelación fue como un jarro de agua fría. Carmen recordaba el dolor de Lucía, sus lágrimas desconsoladas, las semanas que pasó encerrada en casa de sus padres, supuestamente destrozada por el abandono. «Imposible. Lucía estuvo aquí, en Valencia, después de tu desaparición. Todo el mundo la vio. Eso fue después. Estuvimos 3 meses escondidos en Portugal. Luego su padre la encontró. La amenazó con arruinar a toda su familia si no volvía y seguía el juego. Ella no tuvo la fuerza para resistir». Carmen miró su café ya frío. Las revelaciones se acumulaban,
demasiado intensas para procesarlas de golpe. ¿Por qué ahora, Miguel? Han pasado 15 años. Porque papá está muriendo y es mi última oportunidad de arreglar las cosas. De que la verdad salga a la luz. Miguel estiró la mano sobre la mesa, sin llegar a tocar la de su hermana. Y porque necesito tu ayuda para devolverle el dinero a las familias que fueron estafadas. Carmen retiró su mano instintivamente. ¿Mi ayuda? Tengo una familia, 2 hijos, un negocio que mantener. Un negocio construido sobre mentiras, la interrumpió Miguel con suavidad. Sé que no es culpa tuya. Tú no sabías nada. Pero ahora que lo sabes, ¿podrás vivir con ello? La pregunta quedó flotando entre ellos como una nube de tormenta. Carmen pensó en sus hijos, en los valores que intentaba inculcarles. En su marido Javier, tan honrado y trabajador. ¿Qué pensarían si supieran que su abuelo era un estafador? ¿Que el patrimonio familiar tenía sus raíces en el engaño? Necesito tiempo, dijo finalmente. Necesito verificar todo esto por mi cuenta. Lo entiendo. Pero no tenemos mucho tiempo, Carmen. Según el médico, a papá le quedan semanas, quizás días. Carmen se levantó, guardando el sobre en su bolso. Te llamaré mañana. ¿Y Miguel? Lo miró directamente a los ojos. Si descubro que me estás mintiendo, que todo esto es algún tipo de venganza retorcida contra papá, te juro que lo lamentarás. Miguel no respondió. Solo asintió, aceptando la amenaza como algo natural después de tantos años de ausencia y sospechas. Esa noche, Carmen no pudo dormir. Sentada en su despacho, con la casa en silencio, revisó meticulosamente cada documento que Miguel le había enviado a su correo electrónico. Contrastó cifras, fechas, firmas. Todo parecía encajar con la historia de su hermano. A las 3 de la madrugada, tomó una decisión. Tenía que ver a su padre. Necesitaba mirarlo a los ojos y preguntarle directamente. Con cuidado para no despertar a Javier, se vistió y salió de casa. La residencia donde Antonio Fuentes pasaba sus últimos días estaba en las afueras de Valencia, un lugar tranquilo rodeado de naranjos. Carmen utilizó la llave que la enfermera nocturna le había dado para emergencias. El pasillo estaba en penumbra, iluminado solo por la tenue luz de seguridad. Al entrar en la habitación de su padre, lo encontró despierto. Sentado en un sillón junto a la ventana, miraba la noche estrellada. Parecía más pequeño de lo que recordaba, más frágil. El cáncer había devorado su cuerpo, pero sus ojos conservaban esa chispa de determinación que lo había caracterizado toda su vida. «¿Carmen? ¿Qué haces aquí a estas horas?», preguntó con voz débil pero sorprendida. «He visto a Miguel», respondió ella sin preámbulos, observando atentamente su reacción. Antonio se quedó completamente inmóvil por un instante. Luego, lentamente, giró la cabeza hacia la ventana nuevamente. «Así que ha vuelto», murmuró. No era una pregunta. «Me ha contado cosas, papá. Sobre ti, sobre los Ramírez. Sobre el verdadero motivo de su boda con Lucía». Antonio cerró los ojos. Sus manos arrugadas se aferraron a los reposabrazos del sillón. «Ese ingrato, después de todo lo que hice por él». «¿Es cierto?», insistió Carmen, acercándose. «¿Estafaste a esas familias?». El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Carmen sintió que algo se rompía dentro de ella, algo fundamental y necesario para mantenerse en pie. Se apoyó contra la pared. «¿Por qué, papá?». Antonio abrió los ojos y la miró con una mezcla de cansancio y resignación. Empezó como algo pequeño. Un préstamo que no podía devolver. Luego otro. Y otro más. Ramírez tenía la solución: mover dinero entre empresas, crear facturas falsas. Antes de darme cuenta, estábamos demasiado hundidos para salir. Y Miguel lo descubrió. Siempre fue demasiado honrado para su propio bien, respondió Antonio con amargura. Dijo que lo denunciaría, que devolvería hasta el último céntimo. ¿Sabes lo que habría significado? La ruina. La vergüenza.
Tu madre no lo habría soportado. Así que lo amenazaste para que se fuera. Antonio negó con la cabeza. No exactamente. Le ofrecí dinero para que desapareciera. Mucho dinero. Pero se negó. Dijo que prefería irse sin nada antes que vivir de lo robado. Una tos seca interrumpió sus palabras. Nunca pensé que se iría de verdad. Creí que era un farol, que volvería arrepentido en unos días. Carmen se acercó a la jarra de agua y le sirvió un vaso a su padre. Él lo aceptó con manos temblorosas. Y cuando no volvió, fabricaste la historia del novio que abandona a la novia en el altar. Era lo más fácil de creer. Y Ramírez convenció a su hija para que siguiera el juego. Para entonces, ya la habían encontrado. La pobre estaba aterrorizada. Carmen se sentó frente a su padre, procesando todo lo que acababa de escuchar. 15 años de mentiras. Una vida construida sobre arena. Miguel quiere devolver el dinero, dijo finalmente. Antonio soltó una risa débil que derivó en tos. ¿Devolver? ¿Después de tanto tiempo? Es imposible. Ese dinero se perdió hace años, invertido en proyectos fallidos, gastado en lujos innecesarios. Además, muchas de esas familias ya no existen. Algunos murieron, otros se marcharon. Pero otros siguen aquí, papá. Familias que confiaron en ti y perdieron sus ahorros. Antonio la miró con algo parecido al orgullo. Siempre. Fuiste la más sensata de mis hijos. La más fuerte. Extendió una mano temblorosa hacia ella. Haz lo que creas correcto, Carmen. Yo ya no puedo impedírtelo. Carmen no tomó su mano. En su lugar, se levantó y caminó hacia la puerta. Vendré mañana con Miguel. Creo que tenéis una conversación pendiente. Cuando salió de la residencia, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de naranja. Carmen se detuvo un momento, respirando el aire fresco que olía a azahar. Su vida había cambiado para siempre en unas pocas horas. Y lo que vendría ahora sería aún más difícil. El desayuno en casa de los Fuentes Mendoza transcurrió con una normalidad casi dolorosa para Carmen. Javier leía el periódico mientras mordisqueaba una tostada, Elena tecleaba frenéticamente en su móvil, y Martín repasaba apuntes de matemáticas para un examen. Ninguno notó las ojeras de Carmen, ni su mirada perdida, ni la forma en que sus manos temblaban ligeramente al servir el café. ¿Podrás recogerme después del entrenamiento?, preguntó Martín, sin levantar la vista de sus ecuaciones. Carmen asintió mecánicamente. Claro, cariño. Mamá, necesito dinero para el viaje de estudios, intervino Elena. La profesora dice que hay que pagar la semana que viene. Te haré una transferencia, respondió Carmen, pensando en las cuentas bancarias que había estado revisando toda la noche. Dinero manchado, dinero que no les pertenecía. ¿Cuánto de la educación de sus hijos, de su casa, de su vida, se había pagado con el sufrimiento ajeno? Javier finalmente levantó la vista del periódico y la observó con atención. ¿Estás bien? Pareces cansada. Carmen intentó sonreír. Tengo mucho trabajo pendiente, eso es todo. No era el momento de contarle la verdad. Primero necesitaba hablar con Miguel, visitar a su padre juntos, entender completamente la dimensión del problema. Después, cuando tuviera todas las respuestas, se lo diría a Javier. Él merecía saberlo todo. Tras despedir a su familia, Carmen llamó a Miguel. Quedaron en encontrarse en la cafetería del día anterior, antes de ir juntos a ver a su padre. ¿Hablaste con él?, preguntó Miguel en cuanto se sentó frente a ella. Carmen asintió. Lo admitió todo. No intentó negarlo. Miguel soltó el aire lentamente, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. ¿Y te contó sobre Lucía? ¿Sobre lo que pasó después? Dijo que su padre la encontró y la convenció para volver. La obligó, corrigió Miguel con amargura. La amenazó con arruinar a sus hermanos, con dejar a su madre en la calle. Lucía no tuvo opción.
Carmen miró fijamente a su hermano. Hay algo más, ¿verdad? Algo que no me has contado. Miguel desvió la mirada hacia la calle. Sus ojos verdes, tan parecidos a los de su madre, se humedecieron ligeramente. Estaba embarazada, murmuró. Cuando nos separaron, Lucía esperaba un hijo mío. Carmen sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Un hijo? Tengo un sobrino o sobrina. Una niña. Se llama Sofía. Tiene 14 años ahora. Por Dios, Miguel. Carmen se pasó una mano por el rostro, abrumada. ¿Has tenido contacto con ellas? ¿Saben que has vuelto? No he visto a Lucía desde aquella noche en Portugal. Pero sé de Sofía. He seguido su vida desde lejos. Ramírez obligó a Lucía a casarse con otro hombre, uno de sus socios. Presentaron a Sofía como hija de ese matrimonio. Carmen recordó entonces a la hija de Lucía, una adolescente de cabello oscuro y ojos verdes que a veces veía en eventos sociales de Valencia. Siempre le había llamado la atención su mirada, tan familiar y a la vez inalcanzable. Ahora entendía por qué, eran los ojos de los Fuentes. ¿Y ese hombre? ¿El marido de Lucía? ¿Sabe la verdad? Lo dudo. Según mis fuentes, es un tipo arrogante, obsesionado con su imagen pública. Aceptó el matrimonio por el dinero y las conexiones de los Ramírez. Probablemente cree que Sofía es suya. Carmen apretó los puños sobre la mesa. La magnitud de la mentira familiar crecía por momentos, extendiéndose como una mancha de aceite que lo contaminaba todo. ¿Qué quieres hacer ahora, Miguel? ¿Qué es exactamente lo que esperas conseguir? Justicia, respondió él sin dudar. Quiero devolver el dinero a las familias estafadas, o al menos intentarlo. Quiero que Sofía sepa quién es su verdadero padre. Y quiero. Vaciló un momento, quiero ver a Lucía una última vez, antes de irme. ¿Irte? ¿A dónde? De vuelta a Chile, donde he vivido todos estos años. Tengo una vida allí, Carmen. Un trabajo como profesor universitario, algunos amigos. No puedo quedarme en Valencia después de todo esto. Carmen asintió lentamente. Entendía que su hermano no quisiera quedarse en una ciudad llena de recuerdos dolorosos, de mentiras y traiciones. Antes de hacer nada, tenemos que hablar con papá. Los tres juntos. La residencia estaba tranquila cuando llegaron. Antonio Fuentes había sido trasladado a una habitación con más luz, con vistas al jardín. Estaba sentado en la misma butaca de la noche anterior, pero esta vez tenía mejor aspecto. Como si la confesión le hubiera quitado un peso de encima. Al ver entrar a Miguel, sus ojos se abrieron por la sorpresa. Durante unos segundos que parecieron eternos, padre e hijo se miraron en silencio. Era difícil decir quién había envejecido más en esos 15 años. Miguel, murmuró finalmente Antonio. ¿Has vuelto? No por ti, respondió Miguel con dureza. Por Carmen. Por las familias a las que arruinaste. Antonio no mostró ofensa ante la hostilidad de su hijo. Simplemente asintió, como si aceptara que merecía cada gramo de desprecio. Siéntate, pidió, señalando las sillas junto a su butaca. Los dos. Carmen y Miguel obedecieron. Había una extraña tensión en el ambiente, como la calma que precede a una tormenta devastadora. Sé por qué estáis aquí, comenzó Antonio con voz cansada. Queréis respuestas, explicaciones. Las merecéis. Tosió ligeramente antes de continuar. Todo empezó hace unos 20 años. La empresa iba mal, muy mal. Estábamos al borde de la quiebra después de una serie de inversiones fallidas. Ramírez me ofreció un préstamo, pero con condiciones imposibles. Cuando no pude pagar, sugirió una alternativa, desviar fondos de los inversores pequeños, prometiendo que más adelante les devolveríamos todo con intereses. Pero nunca lo hicisteis, intervino Miguel. No. Cada vez necesitábamos más dinero para tapar los agujeros anteriores. Era una espiral sin fin.
Antonio miró a Carmen. Cuando Miguel descubrió los libros contables y amenazó con denunciarme, entré en pánico. Toda nuestra reputación, el trabajo de generaciones, se vendría abajo. ¿Y eso justificaba arruinar a decenas de familias?, preguntó Carmen. Antonio negó con la cabeza. Nada lo justifica. He vivido estos 15 años con ese peso sobre mi conciencia. Cada vez que veía a alguien del pueblo, cada vez que alguien me saludaba con respeto, era como un cuchillo clavándose más profundo. ¿Por qué no intentaste arreglarlo?, preguntó Miguel. Después de que me fuera, podrías haber buscado la manera de devolver ese dinero. Lo intenté, respondió Antonio, sorprendiendo a ambos hermanos. Durante los primeros años, desvié parte de mis ingresos personales a fondos anónimos para algunas de las familias más afectadas. No fue suficiente, claro, y no podía hacerlo abiertamente sin levantar sospechas. Carmen recordó entonces algunos movimientos extraños en las cuentas personales de su padre, cantidades que desaparecían sin explicación. Siempre había asumido que eran gastos médicos o caprichos que no quería justificar. ¿Y los Ramírez?, preguntó. ¿Saben que has hablado? Bernardo Ramírez murió hace 3 años, respondió Antonio. Su hijo lleva ahora el negocio y sospecho que no sabe nada del fraude. En cuanto a Lucía, miró a Miguel, ella ha pagado un precio muy alto por todo esto. Miguel se inclinó hacia adelante. Sé lo de Sofía. Sé que es mi hija. Antonio no pareció sorprendido. Siempre fuiste persistente. ¿Cómo lo averiguaste? Contraté a un investigador privado hace años. Necesitaba saber qué había sido de Lucía después de que nos separaran. Antonio asintió lentamente. La niña no sabe nada. Lucía me lo confirmó la última vez que la vi. Cree que Rodrigo Méndez es su padre. Tiene derecho a conocer la verdad, insistió Miguel. Y arruinar su vida como arruinamos la de tantos otros, intervino Carmen. Miguel, esa niña tiene 14 años. Toda su identidad, toda su vida, se basa en quien cree que es. Revelar la verdad ahora podría destruirla. Miguel se pasó las manos por el rostro, visiblemente frustrado. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que me vaya de nuevo? ¿Que finja que no tengo una hija? Sugiero que procedamos con cautela, respondió Carmen. Primero, necesitamos un plan para devolver el dinero a las familias estafadas, o al menos compensarlas de alguna manera. Después, podemos decidir cómo y cuándo abordar el tema de Sofía. Antonio los observaba en silencio, con una mezcla de orgullo y tristeza en la mirada. Finalmente habló: en mi escritorio, en casa, hay una caja fuerte detrás del cuadro de los naranjos. La combinación es la fecha de nacimiento de vuestra madre. Dentro encontraréis documentos, información sobre todas las personas afectadas por el fraude y la cantidad exacta que se les debe. También hay algo de dinero y algunos bienes a mi nombre que podrían liquidarse. Carmen y Miguel intercambiaron una mirada de sorpresa. ¿Lo tenías todo preparado?, preguntó Carmen. Llevo años preparándome para este momento, confesó Antonio. Sabía que tarde o temprano la verdad saldría a la luz. Solo lamento no haber tenido el valor de enfrentarla yo mismo. En ese momento, una enfermera entró para administrar la medicación a Antonio. Los hermanos aprovecharon para salir al pasillo y hablar en privado. ¿Le crees?, preguntó Miguel. Carmen suspiró. No lo sé. Ha mentido durante tanto tiempo, pero parece sincero en su arrepentimiento. Necesitamos ver esos documentos, insistió Miguel. Y después tengo que hablar con Lucía. Carmen le puso una mano en el hombro, un gesto familiar que no realizaba desde hacía 15 años. Un paso a la vez, Miguel. Primero los documentos, luego el plan de compensación. Lo de Lucía y Sofía, eso requerirá mucho más tacto. Miguel asintió, aunque en sus ojos brillaba una determinación que Carmen conocía bien. No se iría de Valencia sin ver a su hija, sin importar las consecuencias. Mientras volvían a la habitación de su padre, Carmen pensó en cómo explicarle todo esto a Javier, a sus hijos.
En cómo afrontarían la vergüenza pública, las miradas acusadoras, los comentarios a sus espaldas. Una parte de ella quería huir, como había hecho Miguel 15 años atrás. Pero sabía que no podía. Esta era su familia, su responsabilidad. Y por primera vez en su vida, tenía que hacer lo correcto, sin importar el precio. Esa misma tarde, Carmen y Miguel entraron en la antigua casa familiar donde ahora solo vivía su madre, Dolores, una mujer de 75 años que pasaba la mayor parte del tiempo en casa de su hermana desde que Antonio había sido ingresado en la residencia. La ausencia de Dolores les daba la oportunidad perfecta para buscar la caja fuerte sin tener que dar explicaciones. El despacho de Antonio permanecía intacto, como un museo dedicado a la vida de un hombre que ahora se revelaba como un completo desconocido. La estantería repleta de libros de economía, el escritorio de caoba pulida, las fotografías familiares colocadas estratégicamente para dar una imagen de perfección. El cuadro de los naranjos, murmuró Carmen, dirigiéndose hacia la pared lateral donde colgaba una pintura al óleo que representaba un campo de naranjos valencianos al atardecer. Miguel la ayudó a descolgarlo, revelando la caja fuerte empotrada en la pared. Introdujeron la fecha de nacimiento de su madre, 7 de marzo de 1950. La caja se abrió con un clic metálico. En su interior encontraron una carpeta negra, varios sobres y un pequeño cofre. Carmen abrió la carpeta mientras Miguel examinaba los sobres. Son escrituras, dijo Carmen, pasando las páginas. De propiedades que no conocía. Un apartamento en la costa, acciones en varias empresas, una parcela en las afueras. Y aquí están los nombres, añadió Miguel, extendiendo sobre el escritorio varios papeles extraídos de los sobres. Cada familia afectada, la cantidad exacta que se les debe, con intereses calculados hasta la fecha actual. Carmen examinó la lista, reconociendo muchos apellidos de familias de Valencia. Vecinos, conocidos, gente con la que había crecido. Esto suma millones de euros. Más de lo que imaginaba, confirmó Miguel. La pregunta es, ¿tenemos suficiente para cubrir al menos una parte significativa? Carmen sacó su portátil y empezó a hacer cálculos rápidos. Si vendemos todas estas propiedades, liquidamos las acciones y añadimos lo que puedo aportar de mis ahorros personales, podríamos llegar a cubrir alrededor del 60% del total. Yo también puedo contribuir, añadió Miguel. He ahorrado durante estos años en Chile. No es mucho, pero ayudará. Mientras continuaban revisando documentos, Carmen encontró algo inesperado en el fondo de la carpeta, una carta dirigida a ella y a Miguel, con la inconfundible caligrafía de su padre. Mira esto, dijo, mostrándosela a su hermano. Miguel tomó la carta con recelo. ¿La leemos? Carmen asintió y Miguel comenzó a leer en voz alta. Carmen y Miguel, mis queridos hijos, si estáis leyendo esto, significa que el pasado finalmente nos ha alcanzado a todos. No espero vuestro perdón, porque lo que hice es imperdonable. Solo quiero que entendáis que cada decisión, por terrible que fuera, la tomé creyendo que protegía a nuestra familia. Miguel, nunca quise que te fueras de esa manera. Te ofrecí dinero no como soborno, sino porque sabía que necesitarías ayuda. Tu negativa me mostró que eras mejor persona que yo, algo que siempre supe en el fondo. El día que desapareciste, una parte de mí murió también. Carmen, te impuse una carga injusta al dejarte al frente del negocio familiar sin revelarte la verdad. Has dirigido la empresa con honestidad y trabajo duro, valores que yo abandoné en algún momento del camino. La lista que habéis encontrado contiene los nombres de todas las personas a las que dañé. He pasado años recopilando esta información, intentando calcular hasta el último céntimo que les debo. Los bienes incluidos en estos documentos son todos legales, adquiridos con el dinero que gané limpiamente antes y después del fraude. Deseo que se utilicen para compensar, en la medida de lo posible, a quienes perjudiqué. Hay algo más que debéis saber sobre Lucía y Sofía. Miguel se detuvo, visiblemente afectado. Carmen le puso una mano en el hombro, animándole a continuar. Bernardo Ramírez amenazó a Lucía con arruinar a toda su familia si no volvía y se casaba con Rodrigo Méndez, su socio. Cuando ella le contó que estaba embarazada de ti, Miguel,
Bernardo lo vio como una oportunidad más que como un problema. Méndez era estéril, algo que pocos sabían. Un niño le daría la apariencia de normalidad que tanto deseaba. Lucía nunca ha sido feliz en ese matrimonio. Vive como un pájaro enjaulado, manteniendo las apariencias por el bien de Sofía. He intentado ayudarla en secreto todos estos años, asegurándome de que nunca les faltara nada. Ella sabe que estoy muriendo y me ha visitado varias veces en la residencia. En nuestra última conversación, me pidió que si alguna vez volvías, Miguel, te entregara algo. Miguel pasó la página y un pequeño sobre cayó sobre el escritorio. Su nombre estaba escrito en una letra elegante y delicada. Haced lo que consideréis correcto con toda esta información. Solo os pido que protejáis a vuestra madre de la vergüenza pública tanto como sea posible. Ella no sabía nada y no merece sufrir por mis errores. Con todo mi amor, a pesar de todo, Antonio Fuentes. Un pesado silencio se instaló en el despacho cuando Miguel terminó de leer. Carmen se secó una lágrima furtiva. Por mucho que quisiera odiar a su padre por lo que había hecho, no podía evitar sentir compasión por el hombre arrepentido que ahora esperaba la muerte en aquella residencia. ¿Vas a abrir el sobre?, preguntó finalmente. Miguel lo sostuvo entre sus dedos, como si pesara una tonelada. No sé si estoy preparado. Sea lo que sea, Lucía quería que lo tuvieras. Lentamente, Miguel abrió el sobre. En su interior había una fotografía y una nota breve. La foto mostraba a Sofía en lo que parecía ser una competición de piano, sonriendo a la cámara con un trofeo entre las manos. Tenía los mismos ojos verdes de Miguel, la misma forma de sonreír. La nota era simple: cada domingo a las 11, Parque del Turia, cerca del Puente de las Flores. Ella practica allí con su bicicleta. L. Miguel apretó la foto y la nota contra su pecho, cerrando los ojos. Carmen respetó su momento de emoción, desviando la mirada hacia los documentos esparcidos por el escritorio. Tenemos que hacer un plan, dijo finalmente, cuando Miguel pareció recuperar la compostura. Un plan meticuloso para compensar a las familias sin crear un escándalo que destruya lo poco que queda de la empresa. Miguel asintió, guardando cuidadosamente la foto y la nota en su bolsillo. Y tengo que decidir qué hacer con esta información sobre Sofía. ¿Qué quieres hacer? Una parte de mí quiere ir corriendo a ese parque el domingo, verla aunque sea de lejos. Otra parte teme que mi presencia solo complique más su vida. Carmen comprendía perfectamente ese dilema. Creo que primero deberías hablar con Lucía. Ella es su madre, conoce a Sofía mejor que nadie. Juntos podréis decidir qué es lo mejor para ella. ¿Y si Lucía no quiere verme? Han pasado 15 años, Carmen. Seguramente me odia por haberla abandonado. No te abandonó por elección, Miguel. Según la carta, ella sigue sufriendo en ese matrimonio. Y el hecho de que te haya dejado, esa nota indica que quiere verte. Miguel reflexionó sobre esas palabras mientras ayudaba a Carmen a organizar todos los documentos. Cuando terminaron, tenían una lista clara de acciones a seguir: propiedades para vender, acciones para liquidar, un plan tentativo para contactar discretamente con las familias afectadas. Al salir de la casa familiar, Carmen sabía que aún faltaba lo más difícil: contarle todo a Javier. No podía seguir ocultándole algo tan importante, no cuando estaban a punto de embarcarse en un proceso que afectaría a toda la familia. Esa noche, después de que los niños se fueran a dormir, Carmen se sentó con Javier en el pequeño patio interior de su casa. Las estrellas brillaban en el cielo despejado y el aroma de las plantas de jazmín que Javier cuidaba con tanto esmero flotaba en el aire. Hay algo que tengo que contarte, comenzó Carmen, con la voz temblorosa. Algo sobre mi familia, sobre el negocio, sobre todo lo que creíamos saber. Javier la miró con preocupación, tomando sus manos entre las suyas. Me estás asustando, Carmen. ¿Qué ocurre? Y así, Carmen le contó todo: el regreso de Miguel, el fraude de su padre, las familias estafadas, el plan para compensarlas, la existencia de Sofía. No omitió ningún detalle, por doloroso que fuera. Javier escuchó en silencio,
su rostro pasando por todo el espectro de emociones, sorpresa, incredulidad, decepción, comprensión. ¿Por qué no me lo contaste antes?, preguntó cuando Carmen terminó su relato. Porque necesitaba estar segura, entender la magnitud de todo esto. Y porque tenía miedo de tu reacción, de que me vieras de forma diferente. Javier la abrazó con fuerza. Te conozco, Carmen. Sé quién eres. Los errores de tu padre no te definen a ti. Pero el negocio, nuestra casa, todo lo que tenemos, una parte proviene de ese dinero mal habido. Y ahora vais a intentar arreglarlo. Eso es lo que importa. Javier se separó ligeramente para mirarla a los ojos. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Carmen sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Había temido tanto este momento, y ahora resultaba que Javier estaba dispuesto a apoyarla, a caminar a su lado por este camino difícil. Por ahora, solo necesito que estés ahí cuando todo esto estalle. Porque lo hará, Javier. No podemos compensar a tantas familias sin que la gente haga preguntas. Estaré a tu lado, pase lo que pase, prometió él. Y los niños también lo entenderán, a su manera. Son más fuertes y comprensivos de lo que crees. Carmen se permitió llorar entonces, por primera vez desde que todo había comenzado. Lágrimas de miedo, de alivio, de gratitud. Mientras Javier la abrazaba bajo el cielo estrellado, pensó en su hermano, en su padre moribundo, en todas las familias afectadas. El camino que tenían por delante sería difícil, pero al menos no lo recorrería sola. El jueves por la mañana, Carmen se reunió con su abogado de confianza, Ernesto Vidal, un hombre de mediana edad con una reputación impecable en Valencia. Le explicó la situación en términos generales, sin entrar en detalles que pudieran incriminar directamente a su padre. Lo que buscamos es un mecanismo legal para compensar a estas personas sin generar un escándalo mediático, concluyó Carmen después de su explicación. Ernesto se quitó las gafas y las limpió meticulosamente con un pañuelo, un gesto que siempre hacía cuando necesitaba tiempo para pensar. Lo que me planteas es complejo, Carmen, dijo finalmente. Si hablamos de compensaciones voluntarias por errores administrativos o cálculos incorrectos del pasado, podríamos establecer un fondo de compensación. Pero necesitaríamos justificar de dónde proviene ese dinero en términos fiscales. Las propiedades y acciones que queremos liquidar son legales, tenemos toda la documentación. En ese caso, podríamos estructurarlo como un programa de responsabilidad social corporativa. Una iniciativa para apoyar a familias que confiaron en la empresa en el pasado. Legalmente es viable, aunque despertará curiosidad en el sector. Carmen asintió. La curiosidad era inevitable, pero prefería eso a un escándalo judicial. ¿Cuánto tiempo necesitarías para preparar todo? Con toda la documentación en regla, unas 2 semanas para crear la estructura legal adecuada. Perfecto. Mi hermano y yo nos encargaremos de reunir todo lo necesario. Al salir del despacho de Ernesto, Carmen recibió un mensaje de Miguel: voy a verla. Hoy. No puedo esperar hasta el domingo. Carmen sintió un nudo en el estómago. Llamó inmediatamente a su hermano. Miguel, piénsalo bien. No puedes simplemente aparecer en su vida después de 15 años. No voy a hablar con Sofía, aclaró él, con la voz tensa. Voy a ver a Lucía. Necesito hablar con ella antes de tomar cualquier decisión. ¿Sabes dónde encontrarla? Después de leer la nota, investigué un poco. Los jueves da clases de pintura en un centro cultural cerca de la Alameda. Termina a las 6. Carmen suspiró. Entendía la impaciencia de su hermano, pero temía las consecuencias. Ten cuidado, Miguel. No solo por ti, sino por ella. No sabemos cómo es realmente su vida con ese hombre. Lo tendré. Te llamaré después. Cuando colgó, Carmen se sintió dividida. Una parte de ella quería proteger a Miguel de una posible decepción, otra parte comprendía perfectamente su necesidad de respuestas, de cerrar heridas abiertas durante demasiado tiempo. El resto del día transcurrió con una lentitud exasperante para Carmen.
Intentó concentrarse en su trabajo, en atender a clientes, en resolver problemas cotidianos de la empresa, pero su mente volvía constantemente a Miguel, a Lucía, a la niña que era su sobrina y no lo sabía. A las 7 de la tarde, su teléfono vibró. Era Miguel. La he visto, dijo sin preámbulos. Estamos en una cafetería cerca del centro cultural. Dice que quiere conocerte, que vengas si puedes. ¿Ahora? ¿Las 2? Sí. Dice que no tiene mucho tiempo. Su marido cree que está en una reunión de padres del colegio de Sofía. Carmen miró su reloj. Había prometido ayudar a Martín con un trabajo de historia, pero esto no podía esperar. Dime la dirección. Estaré allí en 20 minutos. La cafetería era un local discreto en una calle secundaria, de esos que pasan desapercibidos para los turistas pero que los valencianos frecuentan por su autenticidad. Cuando Carmen entró, localizó inmediatamente a Miguel, sentado en una mesa del fondo. Frente a él, una mujer de espaldas a la entrada. Carmen se acercó lentamente, observando cómo la mujer giraba la cabeza al notar su presencia. Lucía Ramírez. O más bien, Lucía Méndez ahora. Seguía siendo hermosa, aunque de una manera diferente a la chica deslumbrante que había sido. Su belleza ahora tenía profundidad, como la de un cuadro antiguo que ha ganado matices con el tiempo. Carmen, sonrió Lucía, levantándose para abrazarla. ¡Qué alegría verte! El abrazo fue breve pero sentido. Carmen notó que Lucía olía a pintura y a un perfume sutil que no lograba identificar. Siéntate, por favor, dijo Lucía, señalando la silla vacía. Miguel me ha contado que habéis descubierto toda la historia. Carmen asintió, estudiando el rostro de la mujer que había sido casi su cuñada. Ha sido impactante. Lo imagino. Para mí también lo fue, hace 15 años. Lucía miró a Miguel con una mezcla de nostalgia y algo más, algo que Carmen no pudo descifrar. Miguel me dice que queréis compensar a las familias afectadas. Es lo correcto, respondió Carmen. Estamos preparando todo el aspecto legal. Lucía tomó un sorbo de su té antes de continuar. Debéis tener cuidado. Si mi hermano se entera de lo que estáis planeando, intentará deteneros. Él heredó todos los negocios de mi padre, incluidas sus malas prácticas. ¿Tu hermano está involucrado en los fraudes?, preguntó Miguel, sorprendido. No directamente, no al principio. Pero cuando heredó la empresa, tuvo que enfrentarse a la realidad de cómo funcionaba todo. Decidió mirar hacia otro lado y seguir adelante. Carmen sintió una nueva preocupación añadiéndose a la lista. ¿Crees que podría interferir? Estoy segura. Carlos tiene mucha influencia en Valencia, contactos en todas partes. Si descubre lo que planeáis, utilizará todos sus recursos para proteger el apellido Ramírez. Miguel se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Lucía, tengo que preguntarte por Sofía. El rostro de Lucía se transformó al escuchar el nombre de su hija. Una sonrisa genuina iluminó sus facciones. Es maravillosa, Miguel. Inteligente, sensible, con un talento increíble para la música. Toca el piano como si hubiera nacido para ello. ¿Sabe algo sobre mí? Lucía negó con la cabeza. Cree que Rodrigo es su padre. Él la ha tratado bien, a su manera. Es un hombre frío, más interesado en las apariencias que en las personas, pero nunca ha sido cruel con ella. ¿Y contigo?, preguntó Carmen, observando un ligero cambio en la expresión de Lucía. Digamos que hemos llegado a un acuerdo tácito. Él mantiene su vida separada de la nuestra, con sus amantes y sus negocios. Yo me ocupo de Sofía y mantengo las apariencias sociales cuando es necesario. No parece un matrimonio feliz, comentó Miguel con amargura. No lo es. Pero me ha permitido criar a nuestra hija en un entorno seguro, darle una buena educación. Y he encontrado mi propio espacio en el arte, en mis clases de pintura. Lucía hizo una pausa, como si dudara en continuar. Todos estos años, he pintado retratos de ti para no olvidar tu rostro.
Los guardo en mi estudio privado, donde Rodrigo nunca entra. Miguel extendió su mano sobre la mesa, tomándola de Lucía. Carmen observó cómo sus dedos se entrelazaban con naturalidad, como si los 15 años de separación no hubieran existido. ¿Qué vamos a hacer con Sofía?, preguntó Miguel. ¿Debo mantenerme alejado? ¿Debo intentar conocerla? Lo último que quiero es causarle más dolor. Lucía respiró profundamente antes de responder. He pensado mucho en esto desde que tu padre me dijo que habías vuelto. Creo que Sofía merece conocer a su verdadero padre, pero no de golpe, no como una revelación que destruya todo lo que cree saber sobre sí misma. ¿Qué sugieres?, preguntó Carmen. Un acercamiento gradual. Miguel podría conocerla primero como un amigo de la familia, un antiguo conocido. Darle tiempo para que se forme su propia impresión de ti, miró a Miguel, antes de conocer la verdad. ¿Y Rodrigo? ¿No sospecharía? Rodrigo apenas pasa tiempo con nosotras. Está de viaje constantemente, y cuando está en Valencia, vive prácticamente en su oficina. No notaría nada a menos que alguien se lo dijera directamente. Miguel parecía dubitativo. No sé si podría mirarla a los ojos y fingir que soy solo un amigo de la familia. No sé si tendría esa fuerza. La tendrás, afirmó Lucía con seguridad. Por ella. Porque es lo mejor para Sofía. Carmen observaba la conversación, impresionada por la madurez de ambos, por cómo parecían capaces de poner el bienestar de Sofía por encima de sus propios sentimientos. Era evidente que, a pesar del tiempo y la distancia, algo poderoso seguía conectándolos. ¿Cuándo podría conocerla?, preguntó finalmente Miguel. Este domingo. En el parque. Lucía sonrió con nostalgia. Es nuestro pequeño ritual. Vamos juntas, ella practica con su bicicleta mientras yo boceto. Le gusta la libertad que siente allí, lejos de las obligaciones y expectativas. Estaré allí, prometió Miguel. Lucía miró su reloj con alarma. Tengo que irme. Rodrigo vuelve de Madrid esta noche y espera encontrarme en casa. Se levantó apresuradamente, recogiendo su bolso. Hay algo más que deben saber. Sobre Carlos, mi hermano. Carmen y Miguel la miraron expectantes. Sospecha que algo está pasando. Me ha estado haciendo preguntas sobre Antonio, sobre las visitas que le hice en la residencia. Sé que ha estado investigando movimientos extraños en las cuentas de la empresa Fuentes. ¿Crees que sabe que Miguel ha vuelto?, preguntó Carmen. No estoy segura, pero no me sorprendería. Tiene ojos en todas partes. Lucía se inclinó para besar la mejilla de Miguel, un gesto breve pero cargado de significado. Ten cuidado. Y tú también, Carmen. Mi hermano puede ser peligroso cuando siente amenazados sus intereses. Con esas palabras inquietantes, Lucía salió rápidamente de la cafetería. Miguel y Carmen se quedaron en silencio, procesando todo lo que acababan de escuchar. ¿Qué piensas?, preguntó finalmente Carmen. Miguel tenía la mirada fija en la puerta por donde había salido Lucía. Pienso que nunca dejé de amarla. Y que daría cualquier cosa por conocer a mi hija, por tener la oportunidad de formar parte de su vida, aunque sea solo como un amigo de la familia. ¿Y lo de Carlos Ramírez? Si realmente está investigando. Tendremos que ser más cuidadosos, acelerar nuestros planes. No podemos permitir que interfiera. Miguel miró a su hermana con determinación. No voy a perder a mi familia otra vez, Carmen. No después de haber llegado tan lejos. Carmen asintió, comprendiendo perfectamente el sentimiento. Ella tampoco estaba dispuesta a dar marcha atrás. Por su padre, por las familias estafadas, por Miguel, por la sobrina que acababa de descubrir que tenía. El camino sería complicado, pero ya no había vuelta atrás. El domingo amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que agitaba las hojas de los árboles en el parque del Turia. Miguel llegó una hora antes de lo acordado, demasiado nervioso para quedarse en el hotel.
se sentó en un banco con vistas al Puente de las Flores, observando a las familias que comenzaban a llenar el parque con sus risas y conversaciones. Cada vez que veía a una niña en bicicleta, su corazón daba un vuelco. ¿Sería Sofía? ¿Reconocería en ella algo de sí mismo, algún gesto, alguna expresión? La idea de estar tan cerca de conocer a su hija le provocaba una mezcla de terror y euforia que apenas podía controlar. A las 11 menos cuarto, Carmen se sentó junto a él. Había insistido en acompañarlo, preocupada por cómo afrontaría este momento. Nervioso, preguntó, aunque la respuesta era evidente. Miguel asintió, incapaz de articular palabras. Carmen le apretó la mano, ofreciéndole apoyo silencioso. A las 11 en punto, Miguel las vio. Lucía caminaba por el sendero principal, llevando un bolso grande que probablemente contenía sus materiales de dibujo. A su lado, una adolescente con el cabello oscuro recogido en una coleta alta empujaba una bicicleta de color azul. Incluso a distancia, Miguel pudo distinguir sus ojos verdes, brillantes y expresivos como los suyos. «Es ella», susurró, con la voz quebrada por la emoción. «Es Sofía». Carmen observó a la niña con asombro. La mezcla de rasgos era evidente, los ojos y la sonrisa de Miguel, la elegancia natural de Lucía. Era como ver un puente entre dos orillas, una promesa de continuidad en medio de tantas rupturas. Lucía los localizó y dijo algo a Sofía, que asintió y se alejó un poco con su bicicleta. Luego, Lucía se acercó a ellos con paso decidido. «Ha llegado el momento», dijo en lugar de un saludo. «¿Estás listo?» Miguel se levantó, alisándose nerviosamente la camisa. «No lo sé». «¿Qué le has dicho sobre mí?» «Que eres un viejo amigo que ha estado viviendo en el extranjero. Que fuimos cercanos hace años y que quería presentártela porque te quedas poco tiempo en Valencia». «¿Y lo ha aceptado sin más?» Lucía sonrió con complicidad. «Le dije que estudiamos juntos en la universidad y que eras experto en música. Sofía es muy curiosa con todo lo relacionado con el piano, así que está intrigada». «¿Toca el piano?» Miguel no pudo evitar una sonrisa de orgullo. «Desde los 6 años. Tiene un talento natural, como tú». Lucía miró hacia donde Sofía practicaba algunos giros con su bicicleta. «Vamos, te la presentaré». «Carmen, ¿vienes con nosotros?» Carmen dudó un momento. «Quizás sea mejor que os deje solos para este primer encuentro. Demasiada gente nueva podría abrumarla». Lucía asintió, comprendiendo. «Nos sentaremos cerca de aquella fuente. Puedes observar desde aquí si quieres». Miguel respiró hondo y siguió a Lucía, sintiendo que cada paso lo acercaba no solo a su hija, sino a una versión de la vida que podría haber tenido si las circunstancias hubieran sido diferentes. Carmen los vio alejarse y se sentó de nuevo en el banco, experimentando una extraña mezcla de alegría y tristeza. Por un lado, estaba feliz de que Miguel tuviera esta oportunidad. Por otro, no podía evitar pensar en todas las primeras veces que se había perdido, en todos los años irrecuperables. Desde su posición, observó cómo Lucía llamaba a Sofía, cómo la niña se acercaba con curiosidad, cómo Miguel extendía su mano para saludarla formalmente. No podía escuchar lo que decían, pero vio cómo la expresión de Sofía pasaba de la cortesía educada al interés genuino a medida que la conversación avanzaba. En algún momento, Miguel debió decir algo sobre música, porque Sofía se animó visiblemente, gesticulando con entusiasmo. Lucía los observaba a ambos con una sonrisa serena, como quien contempla cómo se cumple una predicción largamente esperada. Mientras tanto, en otra parte de Valencia, Javier Mendoza, el marido de Carmen, se encontraba en su despacho revisando toda la documentación que su esposa le había confiado. Como abogado especializado en derecho mercantil, aunque no ejercía desde hacía años para dedicarse a la docencia universitaria, tenía los conocimientos necesarios para entender las implicaciones de lo que estaban planeando. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era un número desconocido. «Diga. ¿Señor Mendoza?» «Soy Carlos Ramírez. Disculpe que le moleste un domingo, pero hay un asunto urgente que necesito discutir con usted».
Javier sintió que se le helaba la sangre. Carlos Ramírez, el hermano de Lucía, el hombre sobre el que Lucía había advertido a Carmen y Miguel. ¿En qué puedo ayudarle, señor Ramírez? Se trata de un asunto delicado relacionado con las empresas de nuestras familias. Preferiría hablarlo en persona. ¿Podríamos vernos mañana en mi oficina? Javier improvisó rápidamente, consciente de que debía ganar tiempo. Me temo que mañana tengo clases en la universidad todo el día. ¿Quizás el martes? El martes entonces. A las 10 en mis oficinas del centro. Le enviaré la dirección por mensaje. Cuando colgó, Javier llamó inmediatamente a Carmen. No contestó, probablemente porque estaba en el parque con Miguel. Dejó un mensaje de voz urgente: Carlos Ramírez me ha contactado. Quiere reunirse conmigo el martes. Llámame en cuanto puedas. De vuelta en el parque, el primer encuentro entre Miguel y Sofía parecía ir mejor de lo esperado. Después de casi una hora de conversación, los tres caminaban juntos por los senderos, con Sofía empujando su bicicleta mientras hablaba animadamente. Carmen decidió acercarse finalmente, curiosa por conocer a su sobrina. Cuando llegó junto a ellos, Lucía hizo las presentaciones. Sofía, esta es Carmen, la hermana de Miguel. Encantada de conocerte, sonrió Sofía, extendiendo su mano con una cortesía que parecía natural en ella. Miguel me estaba contando sobre Chile y sobre los conciertos de piano a los que ha asistido allí. Miguel siempre ha tenido buen oído para la música, comentó Carmen, impresionada por la desenvoltura de la niña. Me han dicho que tú también tocas el piano. Desde pequeña, asintió Sofía con entusiasmo. Ahora estoy preparando un recital para fin de curso. De hecho. Miró a su madre con expresión interrogante, me preguntaba si Miguel podría venir a escucharme. Dice que estará en Valencia unas semanas más. Lucía y Miguel intercambiaron una mirada cargada de significado. Claro que puede venir, respondió Lucía con suavidad. Si él quiere, por supuesto. Me encantaría, aseguró Miguel. Carmen observó la escena con una mezcla de alegría y preocupación. Parecía que todo iba demasiado bien, demasiado rápido. ¿Qué pasaría cuando Sofía descubriera la verdad? ¿Cómo reaccionaría al saber que el hombre al que estaba conociendo como un amigo de la familia era en realidad su padre biológico? En ese momento, el teléfono de Carmen vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Javier informándole de que tenía un mensaje de voz urgente. Se alejó un poco para escucharlo y sintió que la preocupación se intensificaba al oír que Carlos Ramírez había contactado con su marido. Cuando volvió junto al grupo, notó que la atmósfera había cambiado. Sofía seguía sonriendo, pero Lucía parecía tensa, mirando constantemente su teléfono. Tenemos que irnos, anunció Lucía abruptamente. Rodrigo ha vuelto antes de su viaje y quiere que almorcemos juntos. Sofía pareció decepcionada, pero no protestó. Se despidió de Miguel y Carmen con educación, prometiéndole a Miguel que le enviaría a través de su madre la fecha exacta del recital. Cuando Sofía se alejó un poco, Lucía se acercó a Miguel y le susurró: ten cuidado. Rodrigo nunca vuelve antes de lo previsto a menos que sospeche algo. Y acabo de recibir un mensaje de una amiga: Carlos ha estado haciendo preguntas sobre ti en su círculo de contactos. ¿Crees que nos han seguido hoy? No lo sé, pero no podemos arriesgarnos. Te llamaré cuando sea seguro. Con estas palabras, Lucía se alejó rápidamente para reunirse con Sofía, que ya había montado en su bicicleta y comenzaba a pedalear hacia la salida del parque. ¿Qué ha pasado?, preguntó Carmen cuando se quedaron solos. Miguel le explicó la situación mientras caminaban hacia el coche de Carmen. Y además, Carlos ha contactado con Javier. Parece que está cerrando el cerco a nuestro alrededor. Tenemos que actuar rápido, decidió Carmen. Vamos a casa. Necesitamos hablar con Javier y acelerar el plan de compensación antes de que Carlos encuentre la manera de bloquearnos. Durante el trayecto, Miguel permaneció en silencio, con la mirada perdida en las calles de Valencia. Finalmente, cuando estaban cerca de la casa de Carmen, habló. La he encontrado, Carmen. Después de 15 años,
he conocido a mi hija. Y es perfecta. Más de lo que jamás imaginé. Carmen le apretó el brazo con afecto. Lo es. Y está claro que hay una conexión entre vosotros, incluso sin saber quién eres realmente. Por eso no puedo perderla otra vez. No dejaré que Carlos, ni Rodrigo, ni nadie me aleje de ella de nuevo. No lo harán, prometió Carmen con determinación. Esta vez lucharemos juntos, como debimos hacer hace 15 años. Al llegar a casa, encontraron a Javier esperándolos en el salón, rodeado de documentos y con expresión preocupada. Les contó con detalle la llamada de Carlos Ramírez. Creo que sospechan de nuestro plan. Quizás alguien del despacho de Ernesto Vidal habló más de la cuenta, o quizás tienen contactos en el banco donde estamos preparando las transferencias. O quizás simplemente el regreso de Miguel ha despertado sus alarmas, sugirió Carmen. Sea como sea, tenemos que adelantarnos a sus movimientos. Miguel se paseaba nerviosamente por el salón. Podríamos acelerar las ventas de las propiedades, hacer las transferencias más pequeñas para que no llamen tanto la atención. Eso llevaría meses, objetó Javier. No tenemos tanto tiempo. Hay otra opción, intervino Carmen, tras un momento de reflexión. Podríamos hablar con la prensa. Ambos hombres la miraron sorprendidos. Piénsalo, continuó ella. Si hacemos pública nuestra intención de compensar a las familias antes de que Carlos pueda intervenir, sería mucho más difícil para él detenernos sin quedar como el villano de la historia. Pero eso significaría exponer públicamente los errores de papá, señaló Miguel. Justo lo que siempre quiso evitar. Lo sé. Pero papá está muriendo, Miguel. Ya no puede proteger su reputación, ni la memoria de lo que hizo. En cambio, nosotros podemos proteger a esas familias, a Lucía, a Sofía. Javier asintió lentamente. Carmen tiene razón. La transparencia podría ser nuestra mejor defensa en este momento. Podríamos presentarlo como un acto de responsabilidad corporativa, sin entrar en los detalles más comprometedores. Miguel reflexionó durante largo rato, debatiéndose entre el deseo de proteger la memoria de su padre y la necesidad de asegurar el futuro de su hija. Finalmente, asintió. De acuerdo. Hagámoslo. Pero primero tenemos que advertir a Lucía. Si esto sale a la luz, Rodrigo y Carlos reaccionarán, y ella estará en primera línea. La llamaré, ofreció Carmen, pero en ese momento su teléfono sonó. Era un número desconocido. Diga. Carmen, soy Lucía, su voz sonaba agitada, casi en un susurro. Estoy en problemas. Rodrigo ha encontrado uno de mis cuadernos con dibujos de Miguel. Está furioso, amenaza con quitarme a Sofía. Necesito ayuda. ¿Dónde estás? En casa, pero no puedo hablar más. Sofía está conmigo, pero tengo miedo de lo que pueda hacer Rodrigo cuando vuelva. Ha salido a buscar a Carlos. Vamos para allá, decidió Carmen, mirando a Miguel y Javier. Cuando colgó, les explicó rápidamente la situación. Los tres se pusieron en marcha inmediatamente, con Javier conduciendo a toda velocidad hacia la zona residencial donde vivían los Méndez. El elegante chalet de 2 plantas estaba en silencio cuando llegaron. Miguel fue el primero en bajar del coche, corriendo hacia la puerta principal sin esperar a los demás. Lucía abrió antes de que pudiera llamar, con el rostro pálido pero decidido. Gracias a Dios que habéis venido rápido. Rodrigo y Carlos estarán aquí en cualquier momento. ¿Dónde está Sofía?, preguntó Miguel, entrando en la casa seguido por Carmen y Javier. Arriba, en su habitación. Le he dicho que prepare una maleta con lo esencial. Tenemos que irnos antes de que vuelvan. ¿Irnos? ¿A dónde?, preguntó Carmen. No lo sé todavía. Solo sé que no puedo quedarme aquí. Rodrigo está dispuesto a utilizarla como un arma contra mí, contra nosotros. Miguel la tomó de las manos, mirándola directamente a los ojos. Venid conmigo a Chile. Podemos empezar de nuevo allí, lejos de todo esto.
Lucía pareció considerar la oferta durante un segundo, pero negó con la cabeza. No puedo hacerle eso a Sofía. Arrancarla de todo lo que conoce, de sus amigos, de su escuela. Y además, ¿qué le diríamos? No puede enterarse de la verdad de esta manera, en medio de una huida. Tengo una casa en la playa, intervino Javier. En Denia. Nadie sabe que es mía, la heredé de un tío y está a nombre de una sociedad. Podéis quedaros allí mientras resolvemos esto. Lucía asintió, agradecida. Eso podría funcionar. Solo necesitamos tiempo para pensar, para planificar el siguiente paso. En ese momento, Sofía bajó las escaleras con una pequeña maleta. Miró a los recién llegados con confusión. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué está aquí Miguel? ¿Y quiénes son ellos? Lucía respiró hondo, acercándose a su hija. Cariño, tenemos que irnos unos días. Te lo explicaré todo por el camino, pero ahora necesito que confíes en mí. Sofía miró a su madre con preocupación, pero asintió lentamente. ¿Es por papá? ¿Por la discusión de antes? Sí, en parte. Pero todo estará bien, te lo prometo. En ese momento, escucharon el sonido de un coche deteniendo frente a la casa. Por la ventana, vieron a Rodrigo Méndez y Carlos Ramírez bajando de un lujoso vehículo negro. Por la puerta trasera, rápido, urgió Lucía, tomando a Sofía de la mano. Los 5 salieron apresuradamente por la cocina, dirigiéndose hacia el jardín posterior que conectaba con una calle secundaria donde habían dejado el coche de Javier. Mientras se alejaban, Carmen miró hacia atrás una última vez. Vio a Rodrigo entrando en la casa vacía, con Carlos siguiéndole de cerca. No sabía qué pasaría después, cómo reaccionarían al descubrir que Lucía y Sofía se habían ido, qué medidas tomarían contra ellos. Lo único que sabía con certeza era que, por primera vez en 15 años, su familia volvía a estar unida. No de la manera que hubieran esperado, no en las circunstancias que habrían deseado, pero unidos al fin y al cabo. Y esta vez, no permitirían que nada ni nadie los separara.